jóvenes y jovencitas, ¿cómo están? Esperando que haya tenido un buen día, una buena semana, buenas clases en sus clases online. Quiero motivarles hoy día para que podamos escuchar y estar atentos a la enseñanza del día de hoy. Dios nos tiene algo muy importante para hablarnos hoy día. Y para eso quiero que busquen también en sus Biblias, que tengan en sus manos sus Biblias, o si no, por ahí busquen una Biblia o su celular. Van a buscar conmigo el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Este versículo hace referencia a la enseñanza que en un ratito más les voy a narrar. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. No pierdan ese librito, el libro de Proverbios. Vamos a irnos a otro libro que es Jueces, capítulo 4, versículo del 2 al 15. Jueces, capítulo 4, versículo de 2 al 15. Esta historia narra de una protagonista que se llama Débora. Débora es una mujer decidida, es una mujer que es líder, que tiene un carácter de liderazgo, que además es una mujer que profetiza, que acontece lo que ha de ocurrir más adelante. Era una mujer que siempre estaba sentada, dice la Biblia, bajo una palmera. Ese era su lugar quizá de meditación o de hablar con Dios. Siempre se sentaba bajo una palmera y se quedaba allí todo el día. Mucha gente de los israelitas iban a ese monte a encontrarse con ella y a presentarle los problemas que tenían. Y ella, como era una mujer también sabia y que profetizaba, ayudaba a los israelitas a solucionar sus problemas, sus inquietudes que tenían ellos. Y ella también era una jueza en el antiguo Israel. Ella solucionaba el problema de las personas. Era una jueza, una mujer con liderazgo, con autoridad de liderar. No era una mujer que tenía miedo, era una mujer guerrera. Por lo tanto, ella se sentaba siempre en este lugar y ayudaba a los israelitas. Aquí en el versículo 2 al 15 vamos a ir, ustedes van leyendo la lectura y yo les voy narrando para que no se aburran. Dice aquí que el rey Jabín, un rey cananeo, reinaba en Hazor, que era una localidad que estaba por ahí, y el jefe de su ejército de este rey era Sisara. Sisara es un comandante, era un hombre que lideraba el ejército de este rey. Y este ejército de Sisara estaba sometiendo al pueblo de Israel muchos años, ya más de 20 años, dice la Biblia, que estaban sometiendo al pueblo de Israel. Los israelitas también le pedían mucha ayuda al Señor para que pudiera librarlos de ellos, para que pudiera librarse de ese sometimiento. Débora, al saber esto, era la única líder con autoridad para poder librarlos de ellos. Pero Débora no podía sola. Débora no podía enfrentar a un ejército, al ejército de Sisara, que era un tremendo ejército, no podía enfrentarlo ella sola. Entonces iba acompañada de Dios. Dios le dijo a Débora, lean su Biblia, que Dios le dice a Débora que busque a un hombre llamado Barak. Este hombre Barak dice que llegó a donde Débora y que supo que tenían que enfrentar al ejército de Sisara. Claramente este hombre tuvo miedo porque él sabía que no era un ejército cualquiera, era un ejército poderoso, en la cual Débora le dice que busque o llame a sus 10.000 hombres y sus tropas para poder luchar contra el ejército de Sisara. Acuérdense bien, Sisara no es nombre de mujer, era un comandante, era un hombre del ejército del rey Jabín.
Entonces, vemos que Barak sentía miedo. Y en el versículo 8, ustedes vayan al versículo 8, dice, solo iré si tú me acompañas, dice Barak. De lo contrario, no iré. Dice Débora, está bien, iré contigo, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya. En otras palabras, le estaba diciendo que la victoria que iba a tener Barak, anticipando que iba a ganar la guerra, dice que la victoria no va a ser de él. No es que él vaya a matar a Sisara, sino que aquí está profetizando Débora, ya que el Señor entregará a Sisara en manos de una mujer. O sea, Sisara va a morir en manos, dice, de una mujer. Ustedes se preguntarán, ¿será Débora o será otra mujer? Vamos leyendo y siguiendo la historia. Dice que Débora con Barak fueron hasta Cedes, una localidad en el cual ahí convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. Dice que 10.000 hombres se pusieron a sus órdenes y a su disposición para poder competir y combatir esta lucha, esta guerra. Y también dice Débora estaba al lado de ellos, que también iba a combatir. Dice, cuando le informaron esto a Sisara, al ejército de Sisara, Sisara se dio cuenta que Barak había subido al monte de Tabor, y Sisara se organizó y reunió a sus tropas o a su ejército. Dice que convocó a 900 carros de hierro. Eran muchos soldados, muchos carros, y dice de hierro, dice la palabra. O sea, eran carros difíciles de destruir, de combatir contra ellos. Y dice que buscó también a todos sus soldados. O sea, el ejército de Sisara estaba decidido, estaba preparado para combatir en esta guerra. Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sisara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Débora estaba segura de que el Señor iba delante de ellos a luchar, a poder ganar esta guerra. Vemos más adelante en el versículo 15, en el versículo 14 dice en adelante que Barak descendió del monte Tabor, seguido por sus tropas, por sus 10.000 hombres que lo acompañaban. Y dice, el Señor desbarató a Sisara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sisara saltó de su carro y huyó a pie. A medida que iban avanzando los 10.000 soldados de Barak, y Débora también iba en aquel lugar, y Dios delante de ellos, iban ganando terreno, en otras palabras, iban ganando. Al ver el comandante Sisara, huyó desesperadamente, bajó de su carro, dice la Biblia, y que huyó a pie. Dice que Barak persiguió los carros y al ejército hasta Jaroset, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. O sea, ganaron en otras palabras, pero dice que Sisara huyó. ¿Y dónde habrá huido? Dice la Biblia más abajito, que ustedes pueden leer y seguir la historia después. Nosotros hasta ahí quedamos, pero si quieren ustedes, se les intriga a ver cómo termina esto. Sisara llega a una carpa de una mujer cananea llamada Yael, el cual llega cansado, exacto, desesperado, con miedo, y Yael, esta mujer cananea, le da un vaso de agua porque tenía sed. Y aquella noche durmió Sisara en ese lugar. ¿Y qué hizo esta persona? Ustedes pueden leer la historia más abajito, que se había cumplido lo profetizado, que Sisara iba a morir a manos de una mujer. ¿Quién fue esta mujer? Yael. Terminó la historia de Sisara a manos de una mujer. Se había cumplido lo que el Señor había dicho a través de Débora. Débora vemos que tomó varias decisiones para poder luchar y librar a los israelitas de este ejército de Sisara, del rey Jabín. Vemos que Débora pasó por muchas cosas y tomó decisiones en base a lo que
ella debía hacer. Pero vemos que en todo el proceso nunca fue sola. Siempre estuvo el Señor en medio de ella, hablándole, aconsejándole y también profetizando que Sisara iba a morir a manos de una mujer, que no fue Débora, sino que fue Yael. Les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué es importante tomar decisiones de la mano de Dios? ¿Por qué es importante tomar decisiones con el respaldo de Dios? ¿Por qué? Quiero que ustedes también me dejen su mensaje cuando esté el video. Voy a ver sus respuestas. ¿Por qué es importante tomar decisiones de respaldo en base a Dios? Es importante porque si vemos a Débora, fue una mujer que no tuvo miedo, que tuvo el valor de enfrentar al ejército de Sisara, pero no fue sola, fue acompañada, dice la Biblia, por Barak y por su ejército de Barak. Y también el pilar más importante de nuestra vida, que el Señor iba delante de ella, pese a todas las cosas que iban pasando, el Señor estaba con ella. El Señor le dio la victoria, así como a ti también te puede dar la victoria en los problemas, en las enfermedades, en lo que estés pasando, Dios te puede dar la victoria. Pero si te pregunto, Dios, ¿cómo te puede dar la victoria? ¿Cómo te puede hacer vencedor de los problemas, de las enfermedades? ¿Cómo puedes salir victorioso de eso? Es simplemente confiando y tomando decisiones con el respaldo de Dios. Si tú tomas una decisión y la conversas con Dios, Dios va a respaldar esa decisión porque tú vas a estar seguro que eso es lo correcto que debes hacer. Por lo tanto, Dios siempre respalda a quienes ve la persona de corazón que toman decisiones y le preguntan y le consultan a Dios. Débora le consultaba a Dios y Dios también a ella le hablaba. En otras palabras, la hacía direccionar por dónde debía ir. Nosotros muchas veces tomamos decisiones en base a lo que creemos o lo que pensamos o por nuestras propias fuerzas, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces no le consultamos al Señor o no le preguntamos para que Dios nos vaya guiando y direccionando para que nos dé la victoria. Y por eso que muchas veces fracasamos. Fracasamos siempre porque nunca le consultamos a Dios o nunca tomamos decisiones que vayan con la palabra que Dios nos habló hoy día. Debemos tomar decisiones, no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Débora, a pesar que era una mujer con actitud, ella no se creía mucho, no que se creía la gran cosa. Era una mujer entregada a Dios, una mujer que escuchaba la voz de Dios y Dios cuando le hablaba, ella lo hacía. ¿Por qué? Porque sabía que Dios podía derrotar al ejército de Sisara, pero usó a Débora y a Barak, y el Señor peleó por ella y le dio la victoria. Entonces, ¿por qué es importante tomar decisiones? ¿Por qué es importante tomar decisiones? Porque esas decisiones que tomemos nos van a hacer guiar a la victoria, a que ganemos la guerra, la lucha, en los problemas, en todo lo que estemos pasando, el Señor nos va a hacer más que vencedor porque hemos sabido en quién tomar decisiones. Y las decisiones que tomemos son difíciles, pero cuando le consultamos a Dios y tomamos y nos respaldamos bajo la dirección de Dios por dónde yo debo ir y qué es lo que debo hacer o hablar, todo bajo la dirección de Dios. Dios te va a enseñar, te va a hacer más que vencedor y te va a dar todos los días la victoria. Pero empieza por tomar decisiones con el respaldo de Dios, porque sin esas decisiones vamos a fracasar. Vamos a tener muchos más problemas, vamos a tener muchas más dificultades. Por lo tanto, ¿qué nos queda no ser como nosotros? Es tomar una buena decisión, consultarle a Dios, hablarle a Dios y confiar en que Él nos va a dar la victoria. Así que joven, no te olvides el libro de Proverbios que acabamos de leer al principio, que está en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Lo que te digo hoy día es que confíe en el Señor
y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía en Él con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, porque Él te va a dar la victoria en todo lo que estés pasando como joven y como jovencita también. Lo que estés pasando, Dios te va a hacer vencedor de ese problema, de esa enfermedad, te va a dar la victoria y vas a salir victorioso de ese problema. Así que jóvenes, vamos a orar en esta hora para poder finalizar esta clase. Señor Padre Celestial, te agradecemos por la enseñanza que nos diste el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tomar una buena decisión, consultarte a ti, Señor, para que vayamos siempre en victoria y podamos pasar los problemas, los obstáculos que tenemos por delante. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y poder pedirte a ti, Señor, porque tú nos vas a llevar a la victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza. Amén. Así que no te olvides, seamos como Débora, mujeres también como hombres, tomemos el ejemplo de ella. Dios les bendiga, cuídense, nos estaremos viendo en otra oportunidad más. Dios les bendiga, les mando un abrazo y bendiciones. Cuando siento que la debilidad inunda mi alma de una densa oscuridad y mi corazón se hunde en el dolor y no te puedo hallar, y cuando